esos chats son reveladores, le da la orden a toda la gestión del riesgo de que prioricen 16 contratos y habían contratos que ni siquiera tenían póliza de seguros, que la corrupción cobra vidas. Esos recursos son de las reservas del Tesoro Nacional. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar otra vez acá en este canal. Muchos comentarios a la reciente entrevista que tuvimos con la senadora Esmeralda Hernández y sus opiniones acerca del más reciente escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que ha crecido, que seguirá creciendo. Como siempre lo dijimos desde el principio desde que los medios realmente, y los medios hablamos de Paula Bolívar en Sigue la W, quien descubrió que se estaban robando una plata importante y una plata que iba a supuestamente ser destinada para una emergencia, no terminó siendo destinada para nada, se la robaron, etcétera. Sabemos desde el principio, supimos que esto solamente era la puntica del iceberg y que esto probablemente iba a salpicar a muchas personas. Acá la verdad no la tiene nadie, ni siquiera los periodistas, únicamente la justicia colombiana. De eso y de ahí quiero empezar quiero partir, ¿no? Muchos comentarios diciéndome, y quiero referirme a esto, diciéndome que estábamos como muy sesgados con respecto a la información que daban los medios como Caracol Noticias, quienes últimamente han descubierto algunos chats y unos interrogatorios del señor Olmedo López y del señor Sneider Pinilla, etcétera. Yo creo que acá hay que hacernos muchas preguntas y ustedes también que están allá, ¿saben? Hay que hacernos muchas preguntas desde que ¿qué estará buscando el señor Olmedo López con el principio de oportunidad? ¿De qué se quiere librar el señor Olmedo López? ¿Qué busca entregando la información que está entregando? ¿Está parcializada? ¿No está parcializada? Si esta información que está entregando el señor Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia, los chats que se filtraron, que son evidentes, dice el ministro Ricardo Bonilla, con todas estas investigaciones que también han hecho medios de comunicación, qué es cierto, qué no es cierto, y hay que seguirnos haciendo las preguntas. Entonces, hoy quisimos invitar a la protagonista de las investigaciones, la que ha hecho las investigaciones del señor Olmedo López y Sneider Pinilla, ya la hemos tenido acá, ella trabaja para Sigue la W, ella se llama Paula Bolívar. Gracias, Pauli, por estar acá. Esto es básicamente un recuento de lo que ha sucedido y de lo que puede llegar a suceder a lo largo de estos días. Gracias, Paula. María Camila, muchas gracias. Y sí, como usted dice, a la final será la justicia la que decida, pero sí hay algo que a mí me gustaría decir, y es que, claro, unos temas son las filtraciones, lo que dicen unos y lo que dicen otros, pero lo que sí es cierto, María Camila, es que nosotros hemos salido siempre con documentos. Es decir, usted, un sobrecosto, una factura alterada, son cosas que están. Y claro, las analizarán la justicia, pero ahí están esas importantes pruebas. Exactamente, usted siempre ha llegado con los documentos, con las facturas alteradas, con los sobrecostos, exactamente, en distintas regiones. Usted ya, por ejemplo, da y veamos, digamos, el organigrama que usted siempre ha puesto, ¿no? El tema de los clanes políticos, Olmedo López en la mitad, cómo se gestionaba todo o aparentemente se gestionaba todo desde el Congreso de la República y demás. Pero vea, antes de todo eso y de hacerle preguntas muy puntuales sobre el tema de los chats, Dai, que ahorita los estaba poniendo, justamente estaba poniendo los chats del ministro Bonilla con el señor Sneider Pinilla, a pesar de que el ministro, digamos, y hay que decirlo, ha dicho, yo me defenderé, yo tengo las pruebas y me defenderé ante la justicia, pues vemos unos chats que pues algo dicen, ¿no? Que está atento a unos contratos. Ahí está, preocupado por los destinos de los recursos de proyectos viabilizados. Y luego hace algunas llamadas que no sabemos qué dicen. Una videollamada que tampoco sabemos qué dice. Pero ¿qué le dice a usted estos chats, Paula?
Pues María Camila, fíjese que justamente hoy en Sigue la W, mi colega Andrea Díaz sacó un documento que para mí fue determinante y que comprueba que sí hay un contrato. ¿Sí? Es decir, el señor Olmedo López dijo que había, que el ministro de Hacienda había como presionado para que se entregaran unos contratos para que justamente con esos contratos se pudiesen comprar a unos congresistas que apoyaran sus temas, sus reformas y demás. Pues hoy en Sigue la W, Andrea publicó el contrato de Catorra, que justamente es ese municipio en el departamento de Córdoba. Y Andrea, todo lo que dijo el señor Olmedo López, el valor por más de 40.000 millones de pesos, las fechas coinciden, también coincide el señor Guadid Mansur, que era un tremendo, es decir, estuvo en toda la campaña política del exalcalde de ese municipio. Es decir, ayer Olmedo López y Sneider Pinilla dan esas puntadas de estos chats y toda esa supuesta presión que habría tenido el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y hoy Andrea saca un contrato y unos documentos, Camila, que coinciden. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Con esa trazabilidad y esas denuncias que hizo Olmedo López. Y para mí esos chats son reveladores y aunque claro, lo que usted dice, ahí dice llamada, pero no sabemos pues, de qué fondo tiene la llamada, pero si uno revisa los antecedentes como estos contratos, pues sí llama muchísimo la atención y preocupa. Y un dato adicional, Andrea, y es que el señor Olmedo López dice que el ministro como que presionó para que se priorizaran unos contratos como con un afán y una emergencia, pues resulta que eso sí existió y justamente existe un documento donde la señora Aletia Arango, que es cuota del señor Daniel Quintero, porque trabajó con él durante toda su alcaldía, la señora Aletia Arango le da la orden a toda la gestión del riesgo de que prioricen 16 contratos, de los cuales están los 3 contratos que ayer reveló Noticias Caracol, uno en Córdoba y creo que los otros en Santander. Así que, pues para mí sí son muy, muy importantes estos chats revelados por nuestros colegas. Y además, usted, aparte de haber revelado pues todo lo que ha pasado, ahí están los documentos de lo que hablaba ahora, que había revelado Andrea Díaz en Sigue la W. Mire, ahí está justamente en este documento, si me ponen la otra donde está la firma de Letia, ahí ella pide la priorización de unos contratos. Y Camila, a mí me da, coincide con las personas que yo he hablado hace mucho tiempo, porque recuerde usted que llevamos nosotros 15 incansablemente de febrero. llevamos 6 meses con esto, sí señora, desde el 15 de febrero y yo he hablado con contratistas, con toda la gente de la gestión del riesgo que nos ha ayudado también pues a destapar esto, pero obviamente no ponen la cara. Incluso un contratista me decía, Paula, es que nos tocaba firmar todo rápido porque nos decían que esa vaina era para allá y habían contratos que ni siquiera tenían póliza de seguros. A una contratista le suplantaron la firma, se la falsificaron porque era tanto el afán que tenían que parecer legales. Entonces, los alcaldes, a los alcaldes los obligaron a crear emergencias falsas, María Camila. Claro, Es no, que no, eso no no. tiene razón de ser. Presentación, no tiene presentación. La senadora Esmeralda Hernández decía, fíjese, decía, la corrupción ha enquistado lo más profundo de la sociedad. Y esto se está dando en este gobierno, se dio en el gobierno pasado, se dio en el gobierno anterior. O sea, esto no es nuevo, pero sí hay que decir que esto pues se viene gestando desde hace cuánto, Paula. Es que, y lo peor es que el señor Sneider Pinilla y el señor Olmedo López dejaron una cantidad de lugares y de obras y de lugares en donde realmente necesitaban emergencias y están ahorita. Este fin de semana, para que sepa, en el departamento del Cauca hay un municipio, Rosas tal vez, en donde va a haber una manifestación porque no les cumplieron, porque allá el señor mandó una plata, les quedaron de solucionar una emergencia allí y no se la solucionaron nunca. Y imagínense la cantidad de plata que giraron. O sea, Y es que
claro, María Camila, y es que este tipo de, claro, la corrupción, digamos, el peso político, todo lo que esto trae es importante, pero es que el problema acá, María Camila, es que la corrupción cobra vidas. Y eso lo vamos a empezar a ver ahorita a lo largo del fenómeno de la niña, que ya empieza en este mes de julio, donde la gente realmente va a empezar a necesitar de esos recursos que nunca se invirtieron, en jarillones que nunca se pusieron, en vías que no se pusieron, en fortalezas que no se hicieron, porque es que fueron muchísimos recursos los que no llegaron a las regiones que, como usted dice, María Camila, realmente sí tenían o van a tener una emergencia que puede poner en riesgo su vida. Ayer tuvimos al señor Carlos Carrillo, él es el director actual de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y él decía, mire, yo no soy quien para decir tampoco si esto es real o si esto es mentira. Sí me causa curiosidad que básicamente mi único jefe es el presidente de la República. A mí no me mandan ministros, a mí no me mandan, yo tengo reuniones diarias con 20 congresistas, porque todos necesitan ocupar y atender las emergencias de los distintos municipios y departamentos del país. Pero que le llamaba la atención que el señor Olmedo López diga que tenía muchos jefes y que no incrimina al presidente de la República, porque desde el momento uno, el señor Olmedo López siempre ha dicho, no, el presidente acá no ha tenido absolutamente nada que ver. A mí me mandaban, eran los ministros, a mí me mandaban, yo tenía estas reuniones con este y este y este y este. Habló del cónclave, habló de etcétera. ¿No le parece muy raro que al señor lo mandara tanta gente? Es decir, tendría que haber o una cabeza de eso o simplemente el señor se está inventando que lo mandaban. O sea, ¿no le parece por lo menos extraño? Sí, pues lo que dice el director Carrillo es tal cual, es que encima del director de gestión de riesgo solo está el presidente. Es que la gestión del riesgo es una entidad demasiado, demasiado poderosa, no solo por el tema financiero, sino por la jerarquía que tiene en el gobierno nacional. Claro que sí, María Camila, llama la atención pues esos pronunciamientos que está haciendo el señor Olmedo López y como usted dice, no sabemos qué guardado tiene, ¿no? Porque cada pronunciamiento puede tener un interés, pero lo que sí no podemos desconocer ahí es que hay cosas que ha dicho y que están empezando a coincidir con unos temas y contratos que ya habíamos anticipado, por lo menos desde nuestra parte en Sigue la W. Exactamente. Y por ejemplo, coincide con que el señor Ricardo Bonilla desembolsa, o sea, autoriza y firma un desembolso de 1.4 billones de pesos para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por petición de Olmedo López, que eso también Claro. me parece raro, ¿no? O sea, como que Olmedo diga, venga, necesito, páseme ahí 1.4 billones y rápido, entonces el ministro, bueno, espere, ¿dónde le firmo? ¿No? Es que eso, María Camila, llama mucho la atención por varias cosas. La primera es que ya la gestión del riesgo tenía un presupuesto destinado. Es decir, ya oficialmente en el Congreso se había aprobado los recursos de la gestión del riesgo, pero llama muchísimo la atención que el señor Olmedo López le haya solicitado este dinero adicional al ministro Ricardo Bonilla. Y hay que hacer una claridad, María Camila, que me parece fundamental, y es que esos 1,4 billones de pesos no son recursos de presupuesto. Esos recursos son de las reservas del Tesoro Nacional. Es decir, son unos recursos que están ahí reservados para cuando realmente el país tenga que enfrentar una emergencia o para una deuda importante. Esos recursos son prácticamente como sagrados, ¿sabe? Como ese flujo de caja que usted tiene que tener ahí para cualquier emergencia. Pues el señor Olmedo López le hace la solicitud al señor ministro de Hacienda porque esa plata no se puede desembolsar si alguien no la solicita. Y ahí justamente ayer publicamos en primicia esas resoluciones y el 22 de septiembre, si quieren, vamos viendo esas Las resoluciones. resoluciones DAI las que estábamos hablando ahorita. Esas. Entonces, mire, digamos, esa es la del 22 de septiembre del 2023. Por favor, si me ayuda, ahí dice, mire, el monto son 700.000 millones de pesos y en la otra página aparece la firma del ministro. Ahí, mire, ahí está la firma del ministro y hay otra resolución exacta que es la del 11 de diciembre del 2023. Entonces, tenemos esas dos resoluciones
firmadas por el ministro Ricardo Bonilla y por la directora de Presupuesto Nacional. Entonces, la pregunta que incluso yo les hice en el Ministerio de Hacienda, ¿bajo qué argumentos ustedes autorizan ese desembolso de 1,4 billones de pesos? ¿Por qué razón? Es decir, ¿cuál era esa urgencia? ¿Por qué tenían que sacar plata adicional del tesoro, de las reservas? ¿Qué pasó Mira, ahí? ¿Por qué desembolsan eso? Entonces, María Camila, y eso coincide con algo que yo había revelado en el mes de mayo, y es el llamado Plan 700. Porque mis fuentes en gestión del riesgo me decían, oiga, hay una vaina que se llama Plan 700. El Plan 700, pues resulta que prácticamente que se convirtió en un estilo de vida de los funcionarios de gestión del riesgo hablar del Plan 700, y el Plan 700 fue una estrategia que montó Snyder Pinilla para gastarse los 700.000 millones de pesos que le giró el ministro de Hacienda. Entonces, entre ellos se decían, bueno, esta edición va para el plan 700, esto va para el plan 700, y hay un cuadro que nosotros lo publicamos en su momento con todos los contratos que se entregaron dentro del plan 700. Por supuesto, fueron contratos que se entregaron a dedo con emergencias que no existían, y principalmente se fueron para Santander, de donde es Snyder Pinilla, y para La Guajira, que usted sabe que allá se gestó todo lo de los carro claro, tanques y gestión claro, del riesgo. es que lo que pasa es que queda mucho, pero acá hay que decir cuáles son los aliados del señor Snyder Pinilla de Santander. ¿Quiénes son esos aliados? Aparte políticos. O sea, quiénes son esos padrinos de este personaje en Santander? Esto es muy importante. Plan 700, ok. Paula, y ahora, digamos, se revelan estas declaraciones nuevas de la Corte Suprema de Justicia. Ahí por ahí vi algún trino de alguien que decía, habría que preguntarse el por qué se filtraron a un medio del establecimiento, ¿no? A un medio como Noticias Caracol, etcétera, etcétera. Pero pues acá también hay que decir, cuando se filtran algunas cosas que favorecen, entonces son buenas, y cuando se filtran otras, entonces son malas, ¿no? Si no favorecen al gobierno o a un funcionario o a X, o sea, dependiendo de cómo sea la cosa, ¿no? Es que, María Camila, nosotros como periodistas, y usted lo sabe más que yo, ¿cómo si se me filtra semejante No, pronunciamiento de Olmedo López? Yo no me voy a poner a decir, no, 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 no. Y justamente ese es el papel de los periodistas: publicar, evidenciar, ir ayudando también a investigar. Imagínese si nosotros, que eso lo dijo ayer la investigación de Noticias Caracol, si la W Radio no hubiera publicado lo de los carrotanques, se desembolsan los 91.000 millones de pesos para comprar a los congresistas, esto dicho por Snyder Pinilla. Entonces, si nosotros no cumplimos nuestra tarea de publicar, denunciar, investigar, pues entonces nos quedamos esperando a que alguien algún día se ponga la camiseta de la anticorrupción, o que la justicia, no sé, actúe, pero usted sabe que pues acá la claro. justicia es demasiado lenta. Entonces, pues esa discusión a mí me parece que no tiene asidero en este momento. Exactamente, y además sí, o sea, vale la pena decir que siempre el periodismo, gracias al periodismo, se han descubierto grandes escándalos en nuestro país, en contra del gobierno, en contra del establecimiento, en contra de funcionarios, etcétera. El periodismo se trata de ser contrapoder. Ahora, también hay que preguntarse, uno siempre como periodista, y esto lo quiero decir, uno siempre dice, "Joder, madre, ¿será que me están utilizando? ¿Será que Claro. yo estoy siendo de boba útil para esta gente? ¿Qué le interesa a esta gente? ¿Por qué le interesan filtrar estas conversaciones? Esto, lo otro. Eso también hay que preguntarse. Obviamente hay que preguntarse eso. Ahora, como esto es una investigación tan grande, evidentemente la justicia verá, el señor Snyder y Olmedo López tendrán que aportar absolutamente todas las pruebas, no pruebas a medias. Yo no sé si con el principio de oportunidad que están buscando, pues también se busque quitar una cantidad de responsabilidades que pues Pero es tienen. que, María Camila, yo sí creo que hay algo muy difícil, y es que cómo usted lleva las pruebas de la corrupción cuando el objetivo de la corrupción es que nadie se dé cuenta.
Entonces Claro, usted usted no va como, a llegar al cónclave a decir, bueno, sí, entonces, o oiga, ya voy para que armemos el cuadrado, el tumbe. Eso uno no lo va a ver, ese chat no va a existir. Pero por eso, digamos, por eso tan importante esas publicaciones que hicieron ayer en Noticias Caracol, porque es un indicio. O sea, ¿qué hacen la asistente preguntando por estos contratos, la asistente del ministro de Hacienda? ujú, Sí, entonces y la ahí asistente del ministro de ya Hacienda. empieza, es como la suspicacia porque la corrupción es muy difícil de comprobarla. Hay que cuestionar, hay que seguir cuestionando, hay que seguir cuestionando, hay que seguir cuestionando porque el señor Olmedo López y el señor Sneider Pinilla quieren ese principio de oportunidad. Hay que seguirse cuestionando absolutamente todo. Paula, por último, quiero que veamos el cuadrito último y es que usted lo puso y lo puso también, lo pusieron varios congresistas hoy, sobre el secretario general del Senado de la República que está a punto de ser reelegido, el señor Lacouture o Lacouture. Sí, María Camila, sí, Jaime Luis Lacutir es el actual Lacouture. secretario Ajá. general de la Cámara y pues hoy hubo toda una discusión porque él sí o sí va a ser reelegido. O sea, es Entonces, como inminente. sí, mire, ya hoy, digamos, hoy con las entrevistas que se han hecho, pues no hay nadie más, es el único candidato. Entonces, pues lo que sí está llamando muchísimo la atención, que lo han hecho varios congresistas, de decir, oiga, ¿cómo van a poner de nuevo durante otra nueva administración al señor Jaime Luis Lacutir cuando tiene tantas investigaciones encima? Y que, digamos, cuál es como el papel de Jaime Luis Lacutir. Recordemos, María Camila, que él es guajiro, es del Sí, municipio de Villanueva y hace parte de ese clan político del Partido Conservador. El señor Jaime Luis Lacutir en su momento estuvo muy de la mano con el ñoño Elías, justamente él comienza su vida política con el ñoño Elías cuando llega a Ferrocarriles de Colombia y digamos como la primera apuesta política que tiene él es en Ferrocarriles de Colombia y de allí sale investigado por corrupción. Es más, la fiscalía ya había anunciado que lo iba a imputar por celebración indebida de contratos. Entonces, eso es como la primera investigación. Sin embargo, el señor Jaime Luis Lacutir es la persona que le presenta todo el clan político de Tina Soto, Jaime Luis Vitrago, Bonifacio Enríquez, todos estos alcaldes y exalcaldes del municipio de Uribe y de Barrancas a Carlos Andrés Trujillo, al senador. Y es por esa estructura política que el senador Carlos Trujillo 20.000 votos en La Guajira. Un senador paisa tiene 20.000 votos. en La Guajira. Entonces, pues sí, llama muchísimo Sí. en La Guajira. Entonces, digamos, recordemos que ese clan político del Partido Conservador, ¿cuál es el papel que tiene aquí con el tema de gestión del riesgo? Y es que el señor Jaime Luis Buitrago, que es parte de ese clan, ahí vemos el clan número 2, en donde sale Trujillo y Lacutir, en ese Ujú. clan número 2 que estamos viendo en pantalla, está el señor Carlos Andrés Trujillo, senador, está Jaime Luis Buitrago. Jaime Luis Buitrago es el actual alcalde de Uribia, María Camila, y Jaime Luis Buitrago fue el alcalde que se prestó para pedir los 40 carrotanques de gestión del riesgo. Él es de Uribia, él sabía que no los necesitaba, que él tuvo que haber tenido una relación allí, entonces él es el que pide, los anuncia, hizo parte de todo esto y adicionalmente el señor Bonifacio Enríquez, que también ha tenido muchísimos cuestionamientos por tema de contratación, ellos en el mes de el 27, 26 de febrero hicieron una correría en un helicóptero con Olmedo López por toda La Guajira. Se montaron todos los del Partido Conservador en el helicóptero a dar vueltas por toda La Guajira. ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué hacía todo el Partido Conservador ahí? Entonces, sí, son muchas preguntas. Como decían algunos, sí, no hay un documento que firme el señor Lacutir, pero el señor Lacutir sí está cuestionado por muchísimas cosas, incluso en su momento lo mencionó Tobula en el caso de Odebrecht, ha estado mencionado muchas cosas, que todavía no lo hayan imputado, eso es cierto, pero ya la fiscalía anunció que tiene lista la imputación, pero han aplazado la audiencia. Y quién sabe hasta cuándo la aplacen y quién sabe porque ya vamos a llegar al 20 de julio y lo van a elegir una vez más. Así es.
Oiga, Paula, pues nos volveremos a encontrar. Gracias por haber estado acá. Vamos a ver en qué sigue evolucionando todo esto. Yo creo que van a seguir filtrando más cosas. Yo creo que van a seguir saliendo más cosas. Yo creo que nosotros como medios de comunicación tenemos la responsabilidad de seguirnos cuestionando muchas cosas. Y entre esas, fíjese, acá anoté, tengo varias preguntas que hacer. Y una de esas es, por ejemplo, no sé si usted se lo ha preguntado, ojo, eh, ¿por qué si el cónclave del que habla Snyder Pinilla fue el 25 de noviembre, porque en septiembre, es decir, 2 meses antes, se le entregó la plata a los presidentes de Congreso, a Calle y a Nami? O sea, ¿por qué 2 meses antes si el cónclave era 2 meses después? ¿Desde hace cuánto venía ese tema? Tengo acá varias preguntas que me he hecho dentro de todo esto que he visto, que he leído, que he visto de sus investigaciones. Hay muchas cosas que hacer, que preguntarnos. Y rápidamente, María Camila, antes de irme, yo también tengo una pregunta que me ronda todo el tiempo y es, ¿a qué cuentas? Una vez se desembolsan, y vuelvo a los carrotanques, porque se desembolsan los 46 mil millones de pesos a la cuenta del señor Luis Eduardo López, más conocido como el Pastuso, se desembolsan esos recursos a su cuenta de Bancolombia. ¿A quién le gira él? Porque recuerde que ahí hay 20.000 de sobrecostos, ¿no? Entonces, él tiene esos recursos, ¿a qué cuentas se va esa plata? Porque ahí también puede estar la prueba de a qué personas cobraron ahí. Tendrían que, no sé, levantar esa reserva que tiene, esa reserva bancaria que tiene el señor Luis Eduardo en su cuenta, porque ahí salió, los Exactamente. pagos salieron ahí, porque gestión de riesgo le paga a ese señor contratista, y ese señor contratista, ¿a quién le paga? Ajá. Es Y una ahí le pregunta. dejo otra. A ver. Ahí le dejo otra. El señor Snyder Pinilla no movió, el señor Olmedo López no movió 91 mil millones de pesos, no movieron 3 contratos, el señor movió 2 billones de pesos, 2. Entonces, hay que ver todos los contraticos que se dieron, los giros, qué coincide con qué, los contratos en Saravena, mire usted en Arauca, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hay que ver todo con lupa. Son muchas cosas de las cuales todavía no sabemos. Paula, gracias. Bueno, María Camila, nos vemos próximamente. Gracias Muchas por su gracias por la periodismo, gracias invitación. por sus investigaciones, son muy importantes para nuestro país. Gracias, María Camila. Gracias a toda la gente que vio, gracias, un abrazo, gracias a toda la gente que vio esta entrevista. Y acá se trata de dialogar, no se trata de casarse con una versión u otra, se trata de cuestionar. Si ustedes que están al otro lado de la pantalla, también los invito a que reflexionen y que se pregunten ustedes también. Hay una realidad y la realidad ya está, ya es un hecho. El señor Snyder Pinilla y el señor Olmedo López robaron plata en nuestro país. ¿Con ayuda de quién? Se está por investigar, se está por determinar. ¿Quién dio la orden? Se está por investigar. ¿Se movieron solitos o no? Es eso que lo diga la justicia. Sin embargo, hay muchas más preguntas que respuestas. Háganme saber sus preguntas y también lo que creen, también acá abajito. Suscríbanse, por favor. Y acá lo importante es no atacarnos entre nosotros, sino que nos sigamos haciendo preguntas. Yo acá no me caso con absolutamente ninguna versión. Yo acá cuestiono y por eso quiero seguir haciendo preguntas. Les mando un abrazo. Chao, nos vemos.